En las Rocas el podcast llega a ustedes gracias a Macala. Pero eso sí, hay una advertencia. Este episodio contiene verdades incómodas, sarcasmo filosófico y eso sí, dosis elevadas de pensamiento crítico. Por lo tanto, si tienen algún tipo de alergia a la realidad, consulten con su influencer de confianza antes de continuar. Bienvenidos a En las Rocas el podcast. Nació el fin de la sociedad moderna. Antes Hitler soñaba con una raza pura. Hoy están soñando todos con una moral pura. La historia no se repite, pero sí rima. Y hablando de historias, les contaré que Hitler implementó un sistema estructurado de represión ideológica y sobre todo lo que hoy vivimos, de censura. De hecho, lo que hoy estamos llamando esa cultura de cancelación, pues quise hacer este podcast haciendo un inquietante paralelo con tres pilares represivos del Tercer Reich con base en nuestra cultura actual, donde veremos cómo la historia rima ante la ideología del Führer. Y esta la vamos a ver, de hecho, un poco más adelante. Hoy, mi querida audiencia, quiero contarles que estamos viviendo en la era más libre de la historia humana. Y sin embargo, jamás habíamos estado tan reprimidos. De alguna forma estamos jodidos, pero de una manera muy elegante. Podemos vivir con libertad, pero no podemos pensarla en voz alta. La tolerancia llegará a tal nivel que las personas inteligentes tendrán prohibido pensar para no ofender a los idiotas. Y uso esta palabra seriamente, porque la raíz etimológica de idiota viene del griego idiotes, que significa una persona que solo se ocupa de sus asuntos personales y además el que se desinteresa por los demás. Y sí, esta gente de inteligencia en reversa ha confundido sentirse mal con tener la razón. Hoy en día podemos ser cualquier cosa, pero no podemos decir cualquier cosa que vaya en contra de todas las cosas que hoy son normalizadas. La libertad de hecho de expresión ha mutado en libertad de aprobación y de libertinaje. Se puede decir lo que se quiera siempre y cuando no perturbe el equilibrio emocional de nadie. Pero lo más irónico es que en redes sociales se usan como una plataforma para verborrear, creyendo que su libertad es igual a la libertad de ser idiota. Y así, como advirtió de hecho Humberto Eco, el fascismo eterno reaparece no como una estructura política, sino como una sensibilidad cultural y social tan frágil, tan fácil de ofender y con mucho tiempo libre que hasta un meme la puede destruir. La nueva moral no dialoga, sentencia, no argumenta, etiqueta, no corrige, cancela. Ahora, si estudian la historia de Hitler, inició disfrazando el autoritarismo en tres ideologías, como las que vamos a ver ahorita, siendo tres pilares represivos de este Tercer Reich. Las vamos a ver bajo un paralelismo de nuestra cultura actual. El primero se llamaba Gleichschaltung. No sé si lo pronuncié bien como lo diría nuestro ministro Montalegre. Pero el Gleichschaltung dice uniformidad ideológica obligatoria. Quien no está con nosotros, está contra nosotros. Cuando Hitler tomó el poder, no empezó fusilando gente. Empezó con algo más sutil y mucho más peligroso. El Gleichschaltung es una palabra alemana que realmente significa igualar todo. No solo leyes, también ideas, también opiniones. Fue una operación casi quirúrgica para borrar el desacuerdo, unificar el pensamiento y hacer que todos dijeran lo mismo, creyeran lo mismo y sintieran lo mismo, aunque por dentro nadie lo sintiera. ¿Y cómo se hacía? De hecho, muy fácil. Se controlaban los medios, se vigilaban los artistas, se censuraban los libros y el que no se alineaba perdía su trabajo, su reputación e incluso su libertad. Ahora saltemos al presente. ¿No les suena esto familiar? Hoy los campos de concentración se reemplazaron por concentración de opiniones en campos digitales, o sea, las redes sociales. Y se reemplazaron las esvásticas con los hashtags
de me siento débil o me siento ofendido. Ya el saludo de Heil Hitler fue reemplazado por Heil Glitter, ideologías con el mismo fondo, sino ahora de una forma distinta, con brillitos. Voy a decir algo que probablemente me cueste simpatías y un linchamiento digital, pero no me interesa. Por eso, en los tiempos que corren, hoy en día, suele ser un buen indicador de que vale la pena decirlo. Después de haber trabajado con más de 420 empresas hasta el momento, 27 países, puedo afirmar con absoluta claridad, hoy en día, muchas decisiones, no todas, pero en especial las de contratación, ya no se basan en mérito, capacidad o idoneidad. Se toman para cumplir cuotas, para ganar puntos simbólicos, para evitar conflictos, para buscar una certificación de diversidad. Ya no se busca a la persona más competente, se busca a la persona más representativa. Y entre más minoría, mejor. No se pregunta hoy, ¿es esta la mejor opción para el rol que estamos buscando? Se pregunta, ¿cumple con nuestro perfil de diversidad para mostrarle al mundo que somos una empresa consciente? Pero la diversidad real no se alcanza reemplazando el talento por simbolismos, ni se logra con certificaciones obtenidas a costa de sacrificar la competencia, el pensar. Lo que está ocurriendo hoy es una revictimización encubierta. Se está diciendo de una forma implícita que alguien vale más por su historia de opresión del pasado que por su capacidad de construir el futuro. Y eso es profundamente peligroso, por muy sutil que sea, porque cuando se elimina el mérito como principio rector, lo que se abre es la puerta al resentimiento, la mediocridad y el caos institucional. Yo pregunto, ¿qué instituciones aspirarán a la grandeza si su prioridad no es el mérito, sino evitar ofender sensibilidades? ¿Qué tipo de liderazgo se espera de quien no llega, no por lo que pueda aportar, sino solamente por lo que representa simbólicamente? A mí no me importa, en lo personal, si una persona es negra, es gay, de baja estatura o tiene una discapacidad. Si es excelente en lo que hace, contrátenla. Punto. Yo apoyo la diversidad siempre y cuando no sea bajo un interés en cumplir con una cuota simbólica que en contratar por mérito. Se ha instalado, de hecho, y lo digo seriamente, una hipocresía corporativa donde la diversidad se usa como una excusa estética, no como un valor real. Y cuando la prioridad deja de ser la competencia, lo que se sacrifica es la excelencia. Si seguimos confundiendo diversidad e igualdad de oportunidades con igualdad de resultados, terminaremos generando una élite emocional, no intelectual. Y eso, créanme, que tarde o temprano colapsa. Cuidado con tergiversar lo que estoy diciendo, eso sí quiero dejarlo claro. Si existen luchas legítimas, si hay minorías que han sido víctimas reales de opresión y de injusticia, pero no se puede combatir la injusticia adoptando el resentimiento como bandera, ni se puede exigir respeto imponiendo una visión única del mundo, como lo hizo Hitler. Reemplazar una forma de opresión por otra, por más simbólica o por más emocional que sea, no es justicia, es venganza moral. Y la venganza, cuando se disfraza de una causa, se convierte en tiranía. Y este tipo de uniformidad tiránica no solo pasa en las empresas, sino también en ideologías individuales y sobre todo en colectivos sociales. Tanto es la tiranía que si un hombre habla del aborto, lo cancelan. Eso es como si ustedes, independientemente si son hombres o son mujeres, compran los ingredientes de una torta, harina, huevos, pongámosle chocolate. Ayudan a mezclar, pagan todo ustedes. Y cuando la torta está en el horno, empieza a oler bien, ya casi está lista, pero la otra persona la saca y la tira a la basura. Y cuando ustedes preguntan por qué lo hizo, les gritan, ustedes no pueden opinar de tortas porque no las hornearon. Perdón, pero... Entonces, puedo pagarla, puedo mezclarla, puedo esperarla, pero no puedo decir nada si la botan. No es que uno quiera imponer nada,
pero si invitan a alguien a la cocina, no pueden exigirle que se calle en el comedor. Esto no es libertad. Esto se llama dogma. Porque si todas las mujeres u hombres dicen que no puedes opinar, sea por tu género, pues eso lo llamaba Hitler Gleichschaltung, uniformidad ideológica obligatoria. Número 2, censura sistemática y control del lenguaje. Esto lo hacía Goebbels sobre todo. Controla las palabras y controlarás las ideas. Quien controla la comunicación controlará las realidades. Siempre he dicho esto. Y Hitler lo sabía. Stalin también. Y Mao, por supuesto. No necesitamos ametralladoras cuando podemos desactivar el pensamiento de la gramática. ¿Mm? Primero, prohíbes libros ofensivos. Luego, persigues a los autores. Después, reescribes el lenguaje. Y finalmente, no queda nada por discutir, porque ni siquiera existen las palabras para nombrar el disenso. Hoy, en pleno 2025, nos reímos de eso, creyendo que es cosa del pasado, pero ¿acaso no hemos vuelto a lo mismo? Solo que esta vez no hay hogueras, hay algoritmos. Disney, por ejemplo, decidió eliminar y censurar sus propias películas porque hay ciertas expresiones y etiquetas que no cumplen con los estándares morales actuales. Starbucks decidió ir en contra de su propia identidad porque a una mujer le escribieron en el vaso: "Te ves muy bella hoy", y se sintió muy ofendida porque no les pidió la opinión al barista. Pues yo le diría: mamita con inteligencia en reversa, puedes ir a otro café y no ve al lugar donde sabes que escriben mensajes bonitos. Tanto es la ofensa que incluso hay promotores donde la palabra madre se desea ser reemplazada por persona gestante, porque decir madre ahora es excluyente. Es decir, que ya no podemos decir hijo de su madre, pero sí hijo de su persona gestante. ¿En serio? Hemos llegado a un punto donde nombrar la biología ofende. Esto no es inclusión. Eso se llama manipulación semántica, algo que Goebbels lo hacía perfectamente. Es ingeniería lingüística disfrazada de empatía. Y Goebbels, ministro de comunicaciones de Hitler, entendieron que controlar el lenguaje hizo que cambiaran las palabras para cambiar las realidades. De hecho, llamaron a los campos de exterminio como soluciones finales. A las masacres las llamaron purificación. Hoy lo hacemos igual, usando eufemismos no tan obvios, sino usamos ciertas etiquetas como empatía, cuidado, conciencia, feminicidio, pero no manicidio, lenguaje inclusivo, palabras hermosas, ¿cierto? Que esconden, de hecho, una voluntad de poder, de control, de silenciamiento. ¿Quién podría estar en contra de estas etiquetas lingüísticas tan bonitas? Pues nadie, porque son palabras dulces, tan nobles, que si te opones, te conviertes automáticamente en un monstruo. Y ahí está la trampa. El lenguaje ya no se usa para revelar la verdad. ¿Saben para qué se usa? Para proteger la fragilidad emocional. Y esa fragilidad, convertida en virtud, se vuelve la excusa perfecta para censurar cualquier cosa que incomode. Pero sin incomodidad no hay reflexión. Sin debate no hay criterio. Y sin criterio no hay libertad. Solo sumisión. ¿Y saben qué es lo más perverso de todo esto? Que este nuevo autoritarismo no necesita fuerza bruta. Solo necesita una cultura adicta a sentirse ofendida. Tanto así que me pasó en redes cuando puse una historia pidiendo, años atrás, algún contacto de una mujer que nos ayude con el servicio de aseo en nuestra oficina. No pasaron 5 minutos para ser cancelado y crucificado en redes sociales porque me decían: no se dice ayudar, se dice trabajo digno. Por gente como usted es que se están aprovechando de la gente menos favorecida. Mierda. La tolerancia ha llegado a tal nivel que las personas inteligentes tendrán prohibido pensar para no ofender a los idiotas. Pero ahora hay otro tipo de personas del mismo pensamiento en reversa, el cual usan el lenguaje para maquillar resultados. Como dijo nuestro presidente actual, si logramos que una serie de actividades
de la sociedad colombiana que hoy se consideran crimen no se consideren crimen más adelante, pues habrá por definición menos crimen en Colombia. Si ofendí a alguno de pronto imitándolo o algo por el estilo, pues ya entienden el mensaje final de este podcast. Hitler controló el lenguaje, cambió las palabras para cambiar las realidades. Hitler no necesitó destruir todas las ideas, solo necesitó vaciar las palabras de su significado, cambiando el significante, rellenarlas con ideologías, cambiar su semántica. Porque quien controla el lenguaje no solo redacta el presente, redacta la realidad que se vive hoy en día. Y cuando se impone un solo modo correcto de hablar, lo que se está prohibiendo en el fondo es pensar. Primero censuran una palabra, luego censuran un concepto, después censurarán una idea y finalmente van a censurar al que piensa diferente. Ese proceso no murió en 1945, solo aprendió a usar hashtags, emojis y lenguaje inclusivo. Hoy, sobre todo, le basta con su silencio. Por eso el número 3, demonizar el pensamiento crítico. El cuestionamiento es debilidad. La crítica es traición. La nueva censura no necesita cárcel. Basta aún la indignación, bien organizada, y la moral simbólica. Si no perteneces al grupo correcto por raza, por género o por ideología, entonces tu voz ya no es válida. Tu opinión no se juzga por lógica, sino por tu identidad. Antes expuse el ejemplo de que por ser hombre no se puede opinar del aborto. Ahora les comparto lo que me sucedió una vez cuando una persona me dijo que yo, por ser blanco, no podía hablar de racismo. Mi respuesta fue la siguiente. Bajo esa misma tesis, podemos decir que si Lincoln hubiera adoptado este estilo tuyo de pensamiento e inteligencia inversa, jamás hubiera entonces peleado por la eliminación de la esclavitud, ¿cierto? Su respuesta, silencio. Bajo estas mismas tesinas, hoy, de hecho mi novela favorita, Betty la Fea, hoy sería censurada esta serie por gordofobia, clasismo, machismo y todos los ismos del evangelio digital de esta sociedad fascista. Y por eso mismo, la segunda parte quizás no generó tanto impacto, porque el arte sin riesgo es solo una campaña publicitaria. Hoy, de hecho, se ha demonizado el pensamiento crítico, al punto de hacerlo ver como violencia sistemática. Se ha glorificado la ofensa como argumento y la emoción como prueba irrefutable. Por eso nos sorprende que hoy debamos aceptar, y sin cuestionar, que existen más géneros sexuales que más géneros en Spotify. Existen personas que dicen que la matemática es machista, como esta persona. Okay, quickly, so I misunderstand. Are we saying that 2 plus 2, if you say it's 4, that's racist? I mean, that sounds like we may be mischaracterizing it. What, if you can quickly sum it up? No, that's not mischaracterizing it at all. Math is basically racist under this ideology because it says there is no such thing as an objective reality. So 4 might not be the right number. 2 plus 2 might actually equal 5. Existen gente que transforma y niega la evidencia empírica para decir que hasta el mismo cielo es género no binario, como esta mujer. El cielo es no binario. Les voy a explicar cómo el cielo es no binario como yo. El cielo solo es el vehículo por el que transitan el día y la noche, el sol y la luna. Ni es luna, pero tampoco es sol. Fluye. Deja que sus energías le llenen, por ejemplo, de estaciones. La luna es la que dice las estaciones. Cuando hay luna llena, la marea sube. Así hay una luna en mí, porque yo soy un cielo. Ni soy sol, ni soy luna. Ni soy día, ni soy noche. Hay días en los que me levanto con una energía y quiero llorar. Pero me han dicho que por ser mujer, las mujeres son neuróticas, no sé qué. ¿Qué creen? El término mujer lo inventó un hombre blanco con todo el privilegio. Y un rebelde inventó no binario.
Existen personas que hasta la comodidad tecnológica, como un aire acondicionado, es sinónimo de machismo. Veamos esta mujer. Bueno, antes de comenzar mi intervención quería hacer un pequeño apunte. No sé por allí, pero por esta zona estamos congeladas de frío. Esto también se llama micromachismo. Bueno, ¿saben lo que es esto? Luego se lo explico si quieren. ¿Saben lo que es esto? Es el plan de igualdad del Ayuntamiento de Alicante. Un plan de igualdad que se aprobó en abril. Es que no he entendido lo que ha dicho. No, que estemos pasando ahora mismo frío, nosotras, también es un micromachismo. Y como vamos a hablar de igualdad, bueno, Supongo- pues con más razón. Supongo que es una broma, sencillamente, ¿no? No, Una está bien. documentado. Puede buscarlo Pues en internet cuando entonces, quiera. no, reprenderé con dureza a los conserjes por ello. ¿Le parece a usted bien eso? No, si en Internet se encuentra de todo, ese es el problema. Lo cual no significa que todo lo que esté en Internet esté justificado. Y si es una broma, pues digo que es una broma y nos reímos todos y se nos acabó. Si lo está diciendo en serio, pues entonces a lo mejor pues tendré que reprender duramente a los conserjes por no se sabe qué micromachismo a la hora de poner no se sabe qué aire acondicionado. A ver si nos dejamos un poquito de tanta discurso extraño y raro y parafernalias raritas para terminar diciendo cosas que de verdad que yo creo que salvo usted no entiende nadie. Pero bueno, en fin, céntrese por favor en el tema. De hecho, hay gente, como el personaje que vamos a ver a continuación, que defiende ideas que ni ellos mismos las entienden. Exactamente por qué están marchando el día de hoy. Si hay que saber algo, pero pues yo creo que en sí, parce, digamos que se podría decir que es como un rejunte de muchos motivos, de los cuales sí desconozco mucho. ¿Alguna reforma en especial que usted apoye? Desconozco la reforma esta. No, que alguna que apoye. Pues no las he leído, entonces no puedo decir que las apoyo. En tal caso que ahorita, pues, acá en tal caso, pues, de que la plenaria ahorita no vote a favor de la reforma y la archiven, ¿ustedes qué hacen como movimiento? Si hay que votar piedra, hay que votar piedra. Existen personas que te insultan y te madrean y te gritan transfóbico porque no les gustan los trans, como le pasó a un amigo en una app de citas. Gente que gritan gordofóbico por decir una verdad, como esta mujer. Combatir la obesidad. ¿Qué solución nos das tú? ¿Nos das alguna solución? Sí, una dieta estricta y Os voy a pedir, compañeros del SNAP, que busquéis aquí de seguridad que se No, porque esto es vergonzoso. Gente que obligan a un profesor a maullarle al hijo de una señora porque el hijo se identificaba como gato. Gente que se ofende cuando pusieron la bellísima imagen de Sydney Sweeney como embajadora de marca de American Eagle y porque ella no era negra o no era gorda o no era trans o de alguno de los 70 y pico de géneros que existen, la cancelaron y la señalaron de nazi. Si señalas una verdad, te destruyen. Si muestras una enfermedad en la sociedad, eres intolerante, eres fascista. No ellos, porque en esta era la lógica ofende. La biología es violencia estructural, porque esto es el comportamiento del fascista y del totalitarismo. Pero antes de este tipo de fascismo, que venía con bigote y uniforme, hoy vienen con pelo de colores, con algún tipo de los 15 tipos de pronombres que existen y con ideologías políticas. Y lo peor, antes se hacían escuchar en plazas con megáfonos, pero hoy solo necesitan un iPhone 16 para que te escuchen miles o millones. Esto es pero muy peligroso, porque esto es un reflejo de una sociedad enferma por el pensamiento radical, sectario, dogmático, racista y fascista. Esto es tan peligroso porque ya no son los fanáticos y radicales políticos los que hablan de esto. Hoy son los buena gente. Esos que creen que porque sienten mucho, saben mucho. Que porque sufrieron, son sabios. Que porque fueron víctimas, tienen el monopolio de la verdad. Porque antes la propaganda era el alma del Reich. Ahora, la corrección política es la nueva propaganda del alma, pero de la moral digital. Porque esa es la misma lógica que tuvo Adolf Hitler. Yo sufrí, yo tengo la razón, yo
limpio al mundo. Solo que hoy no se limpian etnias, no se limpian géneros, se limpian el pensamiento crítico y se limpia con FAB, filtro de aprobación blandita. De verdad vamos a repetir el mismo mantra cómodo y superficial de que todas las opiniones son respetables. Permítanme decirles con la crudeza necesaria, no lo son. Lo que merece respeto no es el contenido automático de toda opinión, sino el derecho que cada individuo tiene a expresarla sin ser perseguido o castigado o expulsado del diálogo social. Confundir el derecho a opinar con el valor de lo opinado es exactamente el mismo tipo de distorsión que nos tiene sumidos en esta crisis intelectual colectiva. Porque hay opiniones que son sencillamente ignorantes, perezosas, superfluas, irresponsables, peligrosas y en muchos casos estúpidamente malintencionadas. Y lo digo seriamente. ¿Debo respetar la opinión del que dice que la Tierra es plana? ¿Debo respetar que se me imponga a aprenderme 15 tipos de pronombres para no ofender? ¿Debo respetar que un profesor vaya a la cárcel porque se rehusó maullarle a un niño que se creía gato y su madre se sintió ofendida? No debo y jamás lo haré. Porque si todo merece respeto, nada merece respeto. Y si no somos capaces de distinguir entre una opinión formada con evidencia, responsabilidad y sustancia y otra nacida de la pereza intelectual, el trauma no resuelto o el populismo emocional, entonces nos rendimos como civilización. Como dijo Evelyn Beatrice Hall en su libro de Los amigos de Voltaire, no estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a decirlo. Pero defender a que expreses una idea, por muy idiota que sea, y no implica que defienda tu idea, menos la comparta. Por ello, no hay que ser tolerante con lo que hoy sucede en el mundo. Si no, pues estaríamos entrando en lo que se llama la paradoja de la intolerancia de Karl Popper. Si una sociedad es ilimitadamente tolerante, su capacidad de ser tolerante acabará siendo destruida por los intolerantes. Para mantener una sociedad tolerante, la sociedad debe ser intolerante con la intolerancia. Suena una paradoja y lo vuelvo a decir. Si una sociedad es ilimitadamente tolerante, su capacidad de ser tolerante acabará siendo destruida por los intolerantes. Para mantener una sociedad tolerante, la sociedad debe ser intolerante con la intolerancia. Si dejamos que los intolerantes digan y hagan lo que quieran sin límite, terminarán eliminando la libertad de los demás. Entonces, para proteger la libertad, hay momentos en que hay que ponerle freno a quienes usan la libertad para destruirla, o más bien libertinaje. Y si no hacemos un pare a esto, los intolerantes seguirán usando la libertad que se les dio para destruir su libertad. Al final de cuentas, reemplazó la búsqueda de la pureza racial de Hitler por estar buscando ahora una pureza moral. Y si señalamos esto con pensamiento crítico y de forma crítica, según los de inteligencia en reversa, nos van a llamar a nosotros fascistas, porque pensar diferente en esta nueva era ilustrada por pantallas y fragilidad ya no es un ejercicio del intelecto, es una herejía. Doble moral, disonancia cognitiva, juzgan ustedes. ¿Y saben qué es lo peor? Que estas hordas de moralistas modernos no leen, no razonan, no estudian, no contrastan, solo reaccionan con rabia, con emociones, con la misma furia ciega con la que en los años 30 destruían las mismas empresas judías. Hoy nació una Gestapo del siglo XXI que no te persigue por lo que haces, te cancelan por lo que piensas y sobre todo por lo que dices. Y todo esto lo hacen en nombre del amor y de la inclusión. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer para frenar este holocausto del razonar
y del pensar. ¿Cuál será entonces esta salida? No es el libertinaje como el que estamos viendo hoy. Tampoco es la desinhibición vulgar disfrazada de libertad que se viven en nuestro día a día. Y no se trata de decir cualquier idiotez con el escudo de la impunidad emocional. No, porque si su libertad consiste en silenciar la mía, entonces no es libertad, es dominio. Porque la verdadera libertad no consiste en hacer todo lo que uno desea, sino en saber dónde termina lo propio y comienza lo ajeno. Esto se llama criterio. Por ello, la salida es mucho más compleja y mucho más valiente. Así que recuerden esto. Ser incorrecto ante lo incorrecto es hacer lo correcto. Lo repito, ser lo incorrecto ante lo incorrecto es hacer lo correcto. Por eso hacer lo correcto en estos momentos es imperativo. Por ello hay 3 pasos para lograr dar un paso al frente y ponerse al frente a este nuevo estilo de dictadura y autoritarismo. Primero, ¿qué significa ser incorrecto? Lo primero es que hay que entender qué significa atreverse a pensar con criterio en tiempos donde pensar te puede costar todo. No importa. Significa decir lo que es impopular, pero cierto. Significa formular la pregunta incómoda en esa sala donde todos aplauden, quizás con miedo. Significa atreverse a ser disonante en una sociedad eco. La corrección política no es un ideal de respeto. Es, en muchos casos, un disfraz de cobardía disfrazado de empatía. Y por eso hay que aprender a incomodar. Si ustedes aprenden a incomodar, es porque incomodar se vuelve ya un arte. No se trata de herir por placer, no, sino de confrontar por necesidad, de provocar pensamiento donde solo hay eco, de generar fricción donde reina la inercia, porque solo incomodando se despierta al que duerme en la comodidad de lo falso. Y esto es muy irónico, porque es donde hoy en día la gente más pregona que hay que salir de la zona de confort, pues entonces es momento de aplicarlo. Número 2, la ética de incomodar. Aprender a decir lo que nadie quiere oír y volver al logos. ¿Qué significa esto? Volver al pensamiento racional, argumentado, reflexivo, al estudio. Esto requiere leer y tener criterio que leer. ¿Qué autores debo leer? Y cuando se lea, aprender que sí existen ideas que son mejores que otras. Punto final. Las buenas ideas se sostienen porque resisten el debate. Las malas ideas colapsan cuando se las somete a la crítica. Y por eso mismo, la crítica debe ser no solo tolerada, sino defendida con uñas y dientes. Porque cuando todo es respetable y tolerable por igual, supongamos desde Einstein hasta un coach autodidacta con aro de luz, entonces el pensamiento se vuelve indistinguible del ruido. Así que aprendan a decir lo correcto, incluso cuando todos están equivocados. Y sea, a veces, hasta incómodo. Y esto lo fue para Sócrates, lo fue para Galileo, incluso lo fue para Solzhenitsyn. Y lo será para usted si decide dejar de tragar entero. Hoy se exige que todo mensaje siempre pase por 3 filtros. ¿Suena bonito? ¿No ofende a nadie? ¿Es inclusivo para esa validación de la emoción dominante? Pero ¿dónde quedó el cuarto de filtro? ¿Es verdad? Porque si no incomoda, probablemente puede que no sea cierto. Si no molesta, probablemente no toca nada real. Como dijo Churchill, si no tienes enemigo, algo estás haciendo mal. Hay que volver a razonar. Hay que volver a articular. Hay que volver a escuchar. No se trata de gritar por gritar, se trata de argumentar, aunque duela. Hoy tenemos muchos hablando, pero pocos pensando. Demasiados sintiendo, casi nadie razonando. Y mientras tanto, las ideas más absurdas ganan espacio porque nadie se atreve a contradecirles sin pedir disculpas de antemano. Por eso lo repito, sea incorrecto ante lo incorrecto. Eso es hacer lo correcto. No lo correcto según la moda,
No lo correcto según las tendencias, lo correcto según la razón, la evidencia, pero sobre todo la integridad. Recuerden que la historia no recuerda a los que repitieron lo establecido. La historia recuerda a los que se atrevieron a parecer incorrectos. Solo así destacaron. Y eso para sostener lo correcto. Y usted tiene que decir, ¿va a proteger esa emoción colectiva totalitaria o va a defender una verdad incómoda? Porque si decide lo segundo, prepárese. Serán tiempos difíciles. ¿Y recuerdan otra vez el viejo adagio romano? Tiempos difíciles crean personas fuertes. Ya hemos salido de este bucle de las personas débiles creando tiempos difíciles, pero tiempos difíciles van a crear personas fuertes. Y necesitamos personas más fuertes, personas fuertes de pensamiento crítico, personas fuertes que se atrevan a razonar, a argumentar, a sostener una idea. Y sobre todo personas fuertes que hagan lo correcto, justamente en esta era de lo incorrecto. Quizás hay que ser políticamente incorrectos ante hoy en día esa sociedad de la cultura de cancelación. Pero también serán los únicos tiempos en los que valdrá la pena hablar. Nos queda resistir desde el pensamiento, desde la incomodidad, desde el maldito privilegio de dudar, si es que todavía algunos lo tienen. Porque si no dudamos, aprendemos a callar. Y si callamos, callamos por miedo a ofender. Entonces ya no estamos pensando. Solo estamos obedeciendo. Y esto, señores y señoras, fue siempre la puerta de entrada a todos los totalitarismos. Duden, incluso duden de mí, duden de todos, pero si lo hacen, duden con criterio, porque esto es una crítica para recuperar el pensamiento crítico como un acto de resistencia, porque pensar aún no es un delito, pero sí lo están tramitando. Así que no me pidan que respete lo irrespetable. No me pidan que aplauda lo que carece de mérito. Y no me pidan que me quede callado y silenciado frente a la degradación del pensamiento solo porque alguien se siente ofendido y quieren ser validados. La libertad de expresión no es una fiesta de cumpleaños donde todos tienen que recibir un aplauso. Es un campo de batalla donde las ideas débiles mueren y las buenas sobreviven. Y yo no vine aquí a proteger sentimientos, vine a defender la verdad para poder que la emoción evolucione, aunque duela, aunque moleste, aunque me odien por hacerlo y decirlo. Si decide pensar, sepa que lo van a intentar apagar. Hágalo de todos modos, porque cuando el circo prenda fuego, solo los que piensen podrán reconstruir la biblioteca desde las cenizas. Comparte este podcast con alguien que todavía traga entero, aquel que todavía le falta pensar, porque no duda. Esto es En las Rocas, aunque ya no tantos. Esto es En las Rocas al podcast. Nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao.